Los límites del milagro, por María Yanira Jiménez Trujillo. Los límites del milagro nos habla sobre cómo México se mostraba orgulloso e impotente frente a la penetración norteamericana. El establecimiento revolucionario había logrado ser autoritario e incluyente en la política. Uno de sus mayores logros era que había sido promotor del libre mercado en lo económico, conocido famosamente como la economía mixta, popular en lo social. México, aunque se encontrara impotente frente a la penetración norteamericana, no podía negar la influencia del vecino, aunque la conciencia de sus peculiaridades revolucionarias lo acercaban a corrientes internacionales como el socialismo. La realidad geográfica, es decir, lo cercano de ambos países, lo mantuvieron como una influencia estadounidense, de quien fue aliado abierto y socio beneficiario en la Segunda Guerra Mundial. Aunque los asuntos políticos entre México y Estados Unidos se encontraran en rosaduras, ser un aliado abierto para Estados Unidos a México le ayudó de gran manera, gracias a diferentes tratados entre los presidentes que gobernaban en aquella época, tales como Franklin Roosevelt y Manuel Aguilar Camacho. El Tratado del Buen Vecino ayudaba a que México pudiera agilizarse y poder proveer tabaco, cerveza, papel, vidrio y textil. Es decir, se desarrolló la industria ligera, que no necesitaba una gran cantidad de tecnología, pero dejaba un gran margen de ganancias, tanto que de la exportación total que producía México, el 60% era destinado a Estados Unidos. Por ello, México vivió la época de Milagro Mexicano, que abarca 4 décadas, de 1940 a 1980. Esto se puede resumir con una combinación de un bajo perfil de conflicto político y un alto crecimiento económico. Las consecuencias del denominado Milagro Mexicano fueron favorables, ya que la población de México se triplicó, el país se volvió más urbano e industrial, asimismo se educó a la sociedad moderna, desigual y refinada a la vez. El crecimiento de las escuelas públicas logró castellanizar a la población y logró dar conciencia histórica y cultural del país. Los medios masivos de aquella época lograron unificar consumos de modas y símbolos populares. Las condiciones internacionales lograron que México tuviera una economía protegida de la competencia externa y un sistema político capaz de absorber por vías corporativas su competencia interna. México mostraba un modelo de autosuficiencia, cuyo timbre era un orgullo nacionalista, orgullo parroquial de lo propio y desdén condescendiente del mundo exterior. Sin embargo, en la década de los 80 se presenta la quiebra dramática del Milagro Mexicano, dando en ello el fin de esta era. ¿Pero a qué se debe? Se debe a la revolución tecnológica y productiva que redefinió las prioridades y cambió los instrumentos de la economía mundial a partir de los años 70. En esta década, durante la quiebra del Milagro Mexicano, México intentó modernizar la estructura institucional creada durante los últimos 60 años, es decir, México dio el adiós a la Revolución Mexicana. Con ello, los gobiernos mexicanos dedicaron sus esfuerzos para crear una economía abierta. Con ello, los estados fueron sometidos a la revisión de sus finanzas, propiedades y prioridades políticas. Los compromisos de reforma agraria y las relaciones del Estado con la Iglesia. El sistema educativo fue fuertemente centralizado y el gobierno mexicano buscó reconocer y aprovechar la integración de México a Norteamérica. Aunque en la era del Milagro Mexicano fue una fuente de amenaza o despojo, a principios de los años 90 fue cambiado a un horizonte de oportunidades y mejoría.